Tenemos la posibilidad de volver al libro de Primera de los Corintios después de varias semanas en donde estuvimos allá expectantes, esperando esta posibilidad de llegar hasta este capítulo 14 y la posibilidad que el Señor nos ha dado de poder ser aleccionado en cuanto a lo que significa la realidad de los dones espirituales, aquella realidad que sabemos cubre los capítulos 12 al 14 de esta epístola del apóstol Pablo. Y aunque sabemos por lo que nos enseña la palabra del Señor allá al comienzo de esta epístola, que los hermanos allá tenían todos los dones presentes, aún así aquello no era garantía de que ellos estuviesen bien. El amor estaba distante de sus vidas, la jactancia, por cierto, y el orgullo tomaban trascendencia. El capítulo 13, por lo tanto, toma un gran lugar en cuanto a lo que significa poner el énfasis en lo que significa el amor, el marco correcto en donde ejecutamos nuestras vidas en Cristo, la manera en cómo expresamos por excelencia nuestra devoción a Él y también nuestro compromiso con las personas. Y en ese sentido, el amor es lo que Pablo dice, hace que todo tenga sentido y sin lo cual nada lo tiene. Si el capítulo 13 es el marco para la vida que un creyente debería considerar, y por cierto, el marco para ejecutar los dones espirituales, el capítulo 14 se enfoca en lo que es el propósito y la meta de los dones, cuál es la razón de ser, cuál es la razón de la existencia de los dones en la vida de los creyentes. Y la razón primordial de eso tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, la manera en cómo contribuyo en el bien de mi hermano, la manera en cómo agrado al Señor mientras soy un canal de bendición para otros. La manera en cómo Pablo aborda esta lección es tomando el don de lenguas como el don más notorio en lo que era el problema Corinto y ilustrar a través de él aquel énfasis que no debía ser nunca desatendido, descuidado. Y que aunque en el tiempo del escrito de los Corintios el don de lenguas era precisamente un don vigente, era increíble como aún en aquel tiempo había sido desvirtuado en su uso. Los corintios lo trataban como el don más importante y pensaban que podían obtenerlo con sus propias fuerzas. De hecho, anhelaban lograrlo y hacían de todo para que no solamente ellos pudiesen tener acceso a recibirlo, sino también presionar a otros para que intentaran tenerlo. Deberíamos decir que en ese contexto Pablo necesita enseñarles, recordarles, volver a mencionarles que Dios es el dador de los dones, Él es el dueño de toda buena dádiva, de todo don perfecto, que Él reparte los dones precisamente como Él quiere y lo que le corresponde a cada creyente, tanto a ellos como a nosotros, es el de ejecutarlos en el marco del amor para el servicio de su gloria, para demostrar nuestro compromiso también para con nuestros hermanos. Por lo tanto, Pablo, con la finalidad de enfocarles en la importancia de la edificación, les enseña cuál debe ser su entendimiento correcto en este don. Hasta ahora ya hemos visto los primeros 12 versículos de este capítulo 14 y hemos aprendido en los primeros versos como Pablo enfatiza que todo tiene que ver con la importancia del culto público, en donde la profecía debe tener un rol trascendente en comparación con el don de lenguas. La razón era tremendamente simple. La profecía era un mensaje entendible, era una verdad que está siendo proclamada y que, por cierto, santifica a los creyentes. Y las lenguas tenían esta limitación de que no siempre estaba siendo usada en el contexto correcto, no habían intérpretes siempre en el contexto en el cual éstas se llevaban a cabo, se había distorsionado el uso de estas. Por cierto, la influencia del paganismo, en donde las prácticas estáticas y las lenguas eran parte de una realidad de una vida sin Cristo, había hecho mella en la realidad de los creyentes. Entonces, había una trascendencia que le daban a ella en desmedro de la profecía y Pablo dice, no, esto no debe ser así, esto no es lo que debe tomar el mayor valor. En ese contexto, naturalmente, él está hablando de la importancia vital que tiene el hecho de que hay un intérprete que pueda comunicar el mensaje cuando las lenguas están siendo manifestadas. En la sección de los versos 6 al 12, que fue el segundo sermón que vimos al respecto de este capítulo, hablamos del uso infructuoso de las lenguas y en ese contexto pudimos apreciar cómo mediante ilustraciones, como el uso de instrumentos musicales que Pablo utiliza ya, como la flauta, como la cítara o la trompeta,
Él muestra cómo sonidos sin orden o claridad no cumplen su propósito. Asimismo, compara el uso de las lenguas sin interpretación como una comunicación que es incompleta y que tampoco tiene su propósito. Hay una barrera lingüística y él está tratando de hacerle ver a los hermanos allá que si alguien es extranjero y está en tu culto y escucha otro idioma, no va a poder entender lo que se está diciendo. Eso no ayuda con la edificación, eso no contribuye con la comunión, eso más bien destruye la comunión. Finalmente Pablo insta a los corintios en el verso 12 que teniendo un celo por los dones espirituales que era evidentemente notorio, no se olviden que lo más importante era el propósito que estaba detrás de estos, y es que debían edificar a sus hermanos, debían edificar la iglesia. Ellos necesitaban ser diligentes en usar sus dones, debían promover lo que significaba el crecimiento correcto de la iglesia, no su propio crecimiento personal. No se trataba con engrandecerse o jactarse a sí mismos, sino más bien se trataban en cómo se ponían en servicio del otro, por el bien del otro, por el desarrollo y el crecimiento del otro. Dicho todo eso, llegamos entonces a la porción que nos convoca en esta ocasión. Hablamos de los versículos 13 al 19 de 1 Corintios capítulo 14. Le invito a que me acompañe en su Biblia. Voy a dar lectura para usted allá. La palabra del Señor dice así: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, Señor, y poder desprender de ella las lecciones que tú deseas, Señor, sean palpables en nuestra vida. Necesitamos de tu gracia todo el tiempo, Señor, pero en particular cuando nos acercamos a tu verdad, requerimos de tu gracia. De mi parte, Señor, para poder obtener de usted, Señor, todo lo necesario para no dejar que nada, Señor, pueda afectar la comunicación que usted desea dar a su pueblo, para poder dar claridad, Señor, y sentido, tal como tu palabra nos convoca, lo que significa el mensaje de tu palabra, pero también de cada uno, el resto de nosotros, que también somos audiencia, Señor. Pedimos de tu gracia para poder atender con una disposición activa, Señor, a aprender de ti, a obedecer en todo aquello, Señor, que es requerido, a estar dispuesto, Señor, a que tu palabra pueda hacer lo que sabe hacer en nosotros para nuestro bien. Y, Señor, te rogamos, nos permitas en ese sentir entrar a este texto de tu palabra, aprender de lo que tú consideras es lo que necesitamos escuchar y darte las gracias por saber, Señor, que tú nos alimentas con el buen alimento, el alimento que necesitamos, el alimento que nos da vida, el alimento, Señor, que nos permite avanzar en certidumbre. Gracias, Dios, por tu bendita verdad y por la oportunidad de compartir juntos de aquella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo 13 comienza con las siguientes palabras: por lo cual, y aquello obviamente es una gran ayuda porque nos permite entender que hay una conexión con lo que se acaba de decir. No puedes desconectar esta porción que comienza en este momento con aquello que Pablo ya ha dicho en los versículos precedentes, sobre todo aquello que aparece descrito en el versículo 12, que sería el versículo más cercano a este contexto. Si vas conmigo otra vez allá, puedes notar que el verso 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si hay una razón importante por la cual Dios estableció los dones espirituales, es para que los creyentes puedan procurar, para que los creyentes puedan anhelar el hecho de edificar a través de aquello que Dios le ha dado a la iglesia, a los hermanos, al resto de los creyentes. Por lo tanto, cualquier interpretación que vamos a hacer del resto del relato nunca puede desconectarse de esta idea.
Los dones tienen que edificar, siempre este será su gran y principal tarea. Y por cierto, para eso el don de lenguas en particular tiene que ser interpretado, porque si no, no es entendido, porque si no, no es de edificación para otros. Y Pablo lo que va a hacer en la práctica es dar una serie de argumentos para poder sostener, para poder enfatizar lo que significa ese punto, para afirmarlo con claridad. Si vas al versículo 13, por favor, nota lo que dice allá. Por lo cual el que habla lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ahora bien, yo necesito confesar que este es uno de los versículos difíciles de la porción. De hecho, rescatando algunas palabras del texto, yo tenía que pedir en oración para poder interpretarlo. Y es porque, francamente, hay varias ideas que de pronto pueden venir a simple vista a nuestra mente, pero requerimos, a través de lo que es la enseñanza de la Escritura, poder llegar a una conclusión que sea certera en cuanto a qué es específicamente lo que Pablo está señalando allá. Lo que sucede es que si realmente Pablo lo que está haciendo es señalándole a su audiencia que aquellos que tienen el verdadero don de lenguas pueden pedir en una oración, que sería, esta es la idea de la implicación, una oración en lenguas, el hecho de tener poder para interpretar la misma lengua, la lección sería completamente contradictoria con todo aquello que se ha enseñado en relación a los dones. Déjeme explicarlo. Retroceda conmigo al capítulo 12, por favor, de 1 Corintios, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. La palabra del Señor dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No se trata de lo que nosotros queremos, no se trata de lo que nosotros pudiésemos pedir, se trata básicamente de lo que Dios considera es lo que tú y yo debemos tener como parte de los dones espirituales. De hecho, es tremendamente claro el texto y todo el relato allá mencionado en el capítulo 12 que apunta a esta idea de que, francamente, Dios reparte los dones como Él quiere. Dios se encarga de darlos. No somos nosotros los que podemos obtenerlos bajo nuestras propias fuerzas. Avanza, por favor, hasta el versículo 30 del capítulo 12, hablando en esta porción específica del uso provechoso de las lenguas. Dice el versículo 30 allá, preguntas de Pablo: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta implícita allá, ¿o no?, es no. No todos tienen dones de sanidad, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan. Y es porque cada uno recibe el don que Dios determinó. Si nosotros pudiésemos pedir por ellos, claramente todos los corintios tendrían el don de lenguas, todos los corintios tendrían el don de interpretación de lenguas. Y es precisamente el asunto que Pablo está atacando en este texto. Dios nunca ha dicho que podemos orar por cualquier don que queramos o que podemos buscar cualquier don que nosotros queramos. Un segundo asunto para considerar, que es tremendamente interesante, lo desprendemos del capítulo 14, versículo 28. Si usted va al capítulo 14 de 1 Corintios y mira lo que dice el versículo 28, notará que Pablo está otra vez recordando una regulación necesaria. Él dice: y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Y nos detenemos en la primera frase de ese versículo. Si no hay intérprete, dice, calle en la congregación. Y nos damos cuenta entonces de la seriedad y la firmeza que son aplicados cuando Pablo está regulando la manera en cómo debía llevarse a cabo el ejercicio del don de lenguas. Si no hay intérprete, se calla. Esto es lo que está diciendo. No hay una opción. No señala: si no hay un intérprete, ore para que usted sea el que se encargue de interpretarlo, sino más bien se calla. En el culto público debe callar. Eso es lo que señala. Una luz que nos entrega el texto, en particular que acabamos de leer, era que quienes tenían el don de interpretación de lenguas eran personas conocidas, podían ser vistas en la iglesia. Es decir, aquellos que tenían el don de lenguas podían saber antes de empezar un culto público, ¿no? Vino el hermano que interpreta, vino el hermano, ¿sí? Ya, ok. Entonces sabía específicamente que si tenía la oportunidad de compartir en lengua un mensaje, tenía libertad para hacerlo,
y hay regulaciones que vamos a ver más adelante que debían estar ya siendo incluidas, pero claramente sabía que podía hacerlo porque ya estaba asumido que había un intérprete que podría traducir, que podría explicar al resto de la congregación cuál era el mensaje que se estaba dando. Y eso es importante. También eso es muy interesante porque nos habla del control que tenía aquella persona que tenía el don de lenguas. La persona que tenía el don de lenguas no era alguien que simplemente no podía hacer otra cosa que decirlo, no podía retenerlo, no podía quedarse callado. No. La persona que tenía el don de lenguas, como cualquier creyente, tiene el privilegio de poder disfrutar del dominio propio y de apreciar lo que significa el control del Espíritu Santo y saber que si sobre todo tu don depende de la existencia de otro don, no puedes ejecutarlo cuando tú quieras ejecutarlo, por más que insistas que va por algo que es fuera de ti, el hecho de querer decirlo, Dios no va en contra de su propia voluntad, no va en contra de su propia verdad. Necesitaba haber un intérprete y el que tenía el don de lenguas, lejos de ser alguien que debía descontrolarse y simplemente vivir la espontaneidad permanente, era alguien que debía estar atento para ser controlado en el ejercicio de este regalo que Dios le había entregado. Y eso también es interesante. Por lo tanto, frente al verso 13, y si vuelves allá, lo que nos queda entonces por preguntarnos es ¿qué es lo que Pablo está haciendo entonces? Y debería decir que todo se reduce a dos opciones. La primera opción sería que básicamente mientras la persona está hablando en lenguas, está orando para que alguien pueda interpretar esas lenguas. Y esta sería una forma de interpretar el texto. Ahora, debería decir que eso no suena razonable, y la razón es porque si ves el escrito, notarás que específicamente se trata de que él mismo debe interpretarlo, y ya hemos aprendido que tú no puedes orar por un don para ti, claramente Dios ya ha asignado un don para ti, por lo tanto simplemente debes ejecutarlo, disfrutarlo, gozarte con aquello. Y eso sería algo interesante de mencionar, algo que vale la pena describir. Por otro lado, sería algo que no podría ser aceptable porque francamente la regulación decía que si no había un intérprete tenías que callar. Por lo tanto, la idea, tan solo la idea de empezar a hablar en lenguas, orando en tu corazón para que puedas tú mismo interpretarla, ya sería una deshonra al principio establecido de que no podías hablarlo si es que no estabas seguro de que había un intérprete. Por lo tanto, descartamos esa opción. Y la otra opción sería, básicamente, que Pablo está llevando este argumento con sarcasmo y con ironía. Algo que aunque a simple vista podría parecerle extraño, es muy habitual en los escritos de Pablo. En muchas ocasiones, frecuentemente en sus escritos, para mover a su audiencia un entendimiento de una realidad, utiliza sarcasmos, ironías, para hacerles reaccionar, para hacerles pensar en que hay algo que no están vislumbrando de la manera que debían vislumbrar. Vamos a ver algunas de ellas un poco más adelante de manera muy clara, pero si usted retrocede simplemente y va al versículo 8 del capítulo 14, usted podría notarlo. Mire lo que dice allá. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Notarás cómo lo que hace Pablo acá es utilizar la idea de una trompeta para hacerles notar que un sonido extraño no sirve, no tiene sentido, no cumple el propósito. Habla a ellos de un idioma que está básicamente diciéndose en el sentido o en la comprensión de que está haciendo lo correcto, pero que francamente es vacío porque estás hablando al aire. Terminologías que son usadas por él para otra vez despertar a su audiencia a entender que no están obrando correctamente. Por lo tanto, si tomas el versículo 12 y el versículo 13 de 1 Corintios 14 en conexión, es como si señalase lo siguiente: si todo lo que se trata de hacer con respecto a los dones es edificar a los demás, al menos si te vas a poner a hablar en lengua extraña, deberías orar para interpretar y que el resto te entendiera. Si realmente vas a insistir con la idea de hablar en lenguas, al menos ponte a orar para que sirva de algo. Es una ironía llevado al punto máximo, básicamente para que la gente reaccione. Tienen que entenderte, tienes que edificar,
Por lo tanto, si no lo estás haciendo, deja de perder el tiempo. Sería básicamente aquello que se describe. Y la forma de poder explicar todo eso empieza a tomar una reacción muy, muy interesante, porque empiezas a notar cómo a través del resto de los argumentos que Pablo menciona, empieza a dar una serie de ideas que fundamentan precisamente aquella realidad. Mira lo que dice, por favor, allá en versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es como que Pablo, para no ser tan duro con los hermanos, va a usarse a sí mismo como un ejemplo hipotético y negativo. Es hipotético, por cierto que lo es, y claramente es negativo. Él quiere mostrar que hay algo que no tiene sentido en la forma en cómo ellos están entendiendo, asimilando o aplicando el don de lenguas. Él quiere enfatizar, obviamente, el peligro que existe cuando no hay interpretación en Entonces, para mostrar lo infructuoso que termina siendo el tratar de separar lo que Dios no ha separado y cuán importante es nuestro entendimiento en el privilegio de adorar a Dios correctamente, Él lo enseña de esta manera. Él hace un contraste entre dos elementos que son parte del hombre. Él habla del espíritu y Él también está hablando del entendimiento. Cuando habla del espíritu, está hablando del espíritu del hombre, está hablando de la parte interior, está hablando de su aliento, sus intenciones, habla particularmente de sus emociones. Cuando habla del entendimiento, está hablando del razonamiento, está hablando del intelecto, está hablando de los pensamientos. Y él lo que quiere mostrarle a su audiencia es que no puede desconectar una cosa de lo otro si quieres hacerlo correcto. Tú necesitas tener, por cierto, una emoción correcta y activa en el ejercicio de tu don, pero jamás debes tener emoción por emoción o espíritu por espíritu si no tienes un entendimiento correcto que está avalando aquella realidad, que está junto con la emoción evidenciando aquella realidad. Y eso es muy interesante. Pablo señala, si yo orase en una lengua desconocida, mi aliento, mi ser interior, mis emociones están orando. Puedo sentir que estoy haciendo algo bueno. Puedo estar convencido emocionalmente que estoy haciendo algo que es correcto. Pero realmente, dice Pablo, no ocurre nada que es beneficioso. Realmente no hay fruto. Lo que haces se queda sin fruto. Y la razón es porque solamente te enfocaste en aquella parte de tu espíritu interior, aquellas fibras de tus emociones, y no te enfocaste en lo que significaba tu entendimiento. La idea es que solo una experiencia emocional por sí mismo no tiene sentido, no la tiene. Ahora, eso es tremendamente importante, porque los carismáticos, incluso señalando allá, tratando de avalar este punto, lo que dicen al respecto es que al hablar del Espíritu en este texto, lo que está haciendo Pablo es hablar del Espíritu Santo. Entonces está diciendo que el que habla o ora en lenguas está haciéndolo en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que avalarlo, hay que aceptarlo, aunque salte cualquier otro de los conductos escritos o señalados por la palabra del Señor. ¿Cómo podrías retener al Espíritu Santo en su tarea? Pero claramente es una mala interpretación, no está hablando Pablo del Espíritu Santo, y hay varias razones para demostrar aquello. En primer lugar, es porque no tiene sentido que el Espíritu Santo ore a través de tu espíritu, pero pase por alto tu propio entendimiento. Es decir, un Espíritu Santo que no abarca toda la implicación de tu ser para obrar a través de ti, francamente no es el Espíritu Santo que aparece descrito en la palabra del Señor. Por cierto, el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. Por cierto, el Espíritu Santo es quien da los dones a los creyentes. Pero lo que Pablo está haciendo acá no es afirmar aquel punto, sino mostrar que no podemos desconectar lo que significa nuestro interior, nuestro espíritu humano, nuestra emoción, de lo que significa el entendimiento correcto de la mente. De hecho, si el entendimiento que aparece descrito acá es el punto opuesto que Pablo quiere mostrar, o el contraste que Pablo está haciendo acá es del hombre, mal estaría mostrando al Espíritu Santo como el contraste, porque no es así. Es decir, básicamente está hablando del espíritu humano con lo que es el entendimiento humano y su rol al respecto. De hecho,
cuando Espíritu Santo obra, Él no está saltando nada para ir directo hacia el Espíritu. Él básicamente toma todo el ser del creyente que le pertenece y lleva adelante a través de su buena voluntad su obra en el creyente. De hecho, los cristianos tampoco estamos llamados a hacer esa desconexión. De hecho, si lo hiciéramos, francamente lo que pasaría es que no habría fruto, y eso es lo que está evidenciando el relato. Hermanos, no debes desconectar aquello que es trascendente para tu adoración al Señor. Las emociones deben estar involucradas y por cierto que tienen que estar, pero también tu entendimiento tiene que estar. Nunca hay una orden de parte de Dios de que cierres tu cerebro para llevar adelante una correcta adoración. Dios espera que tu entendimiento sea tremendamente claro en lo que es la ejecución de lo que estás haciendo. Y tiene implicaciones que son tremendamente concretas y que podemos apreciar a través del relato. Mira por favor lo que dice el versículo 15. Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y nos da una lección increíble de lo que debería ser para cada creyente su experiencia de adoración. Tú deberías orar con el Espíritu, con todo tu ser, con todas tus emociones implicadas. Pero jamás deberías dejar el entendimiento, porque emociones por sí mismas podrían orar cualquier cosa. Pero cuando tienes un entendimiento que ha sido permeado por la palabra del Señor, cuando tu entendimiento está siendo renovado por la palabra día a día, tienes el privilegio de saber que hay una coherencia en lo que estás haciendo como creyente. Y es el punto de Pablo. Cantarás con el Espíritu y podrás emocionarte con lo que significa cantar una alabanza, podrás emocionarte e impactarte con lo que implica una verdad que estás cantando a tu Señor, y la respuesta es absolutamente sí, pero no la desconectas del entendimiento, porque si esa verdad solo está moviendo tus sentimientos, pero realmente cuando analizas lo que estás diciendo está desconectada de la realidad bíblica, francamente no estás obrando bien. Por eso lo que cantas tiene que ser, francamente, lo que Dios ha dicho, algo que es de acuerdo a su verdad. Es muy interesante, una excepción allá es que habían formas en cómo los corintios ejecutaban las lenguas. Una de ellas tenía que ver con oraciones en lenguas, otras tenían que ver con alabanzas en lenguas. Nunca había permiso para desconectar la emoción del entendimiento. Y hermanos, tiene mucho sentido, porque aún en nuestro tiempo en donde lengua no es vigente bíblicamente hablando, sabemos hay personas que justifican llevarlo a cabo sola y meramente por sus emociones. Y Pablo diría, no, aún si el don de lengua fuese vigente en nuestros días, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo para nada bien. Nada insensato, nada vacío, nada que no se entienda es aceptable cuando se trata de adorar al Señor. Y en los corintios, sus lenguas y las expresiones de estas estaban obviamente afectando aquella realidad. La palabra del Señor dice allá en Mateo capítulo 22, versículo 37, algo muy interesante. El texto señala, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nota ya lo que está pasando. Dios espera que entendamos, no hay ninguna razón para desconectar los elementos que son propicios para mostrar la verdadera adoración a su nombre, para mostrar el verdadero amor a su nombre. Toda tu mente está implicada, todo tu corazón está implicado allá, todo tu ser debe estar implicado allá para hacerlo de manera aceptable a su nombre. Y mire la buena razón que nos otorga el apóstol para ello. Avanza hasta el versículo 16, por favor. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¡Wow! La manera en cómo tú conectas específicamente una buena emocionalidad con un buen entendimiento en el ejercicio del don de lenguas era entender que jamás lo podías desconectar de la interpretación. Es porque tu entendimiento te tenía que decir, hey, si lo voy a decir en la iglesia, si lo voy a promulgar en la iglesia y no me va a entender casi nadie, ¿cuál es la idea de hacerlo? El entendimiento sería suficiente para detenerte o no y decir, no tiene sentido. ¿Cuál es la razón de decir algo que nadie, absolutamente nadie va a entender? Dice el texto, porque si bendices,
solo con el Espíritu. Y la palabra bendición allá está siendo conectada con el elemento anterior que ha mencionado Pablo, las alabanzas, ¿o no? Si estás dando alabanzas, si estás bendiciendo. Y también dice, si das acción de gracias, que tiene que ver con un aspecto de la oración, que implica la gratitud al Señor. Pero lo haces solo con tu espíritu, solo en tu interior, solo con tus emociones, pero sin entendimiento, sin interpretación. La Biblia dice, el que ocupa el lugar del simple oyente. Muy interesante. El mero asistente a una iglesia, el cristiano, sentado en un culto de adoración en la iglesia, francamente no entiende nada. Nada. De hecho, la manera en cómo lo describe Pablo es tan interesante. Él dice, porque si bendices solo con el Espíritu, allá el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Tienes a alguien que está diciendo un mensaje en un idioma distinto a su propio idioma y tú estás esperando que termine de decirlo, no tienes idea de lo que está diciendo, pero no importa, una vez que termina de decirlo, dice amén. Eso no tiene sentido ni para el que lo ejerce de esa manera, ni para el que responde de esa manera. La persona podría haber estado diciendo la blasfemia más grande en el idioma que fuese, y el resto podría estar respondiendo, avalando aquella realidad sin saber lo que acaba de reconocer, lo que acaba de aceptar. La expresión del amén, la expresión del así sea, que sería la traducción literal de aquella expresión, obviamente es algo que tiene sentido solamente cuando está respaldando una verdad que ha sido afirmada, que ha sido reconocida, que seguro puede haber afectado mi emoción, pero claramente ha pasado por mi entendimiento. Entonces, cuando nosotros decimos con certeza, con seguridad, que estamos convencidos de que Cristo viene, usted y yo podemos decir, Bueno, de alguna u otra manera, lo que el Señor desea que tú y yo podamos atender es el hecho de hacer que el servicio público, que el culto público de la iglesia sea decentemente y con orden, tenga los principios implicados en lo que significa la adoración correcta al Señor y no desconecta al cristiano de lo que significa esa realidad que jamás debería desconectarse de él. Muy interesante porque la mención que se hace de ese simple oyente que ocupa el lugar, muy interesante, el que ocupa el lugar del simple oyente, literalmente sería alguien que juega el papel de un simple oyente. Estamos hablando de un indocto, alguien que no tiene el conocimiento, alguien que no conoce el idioma que se está describiendo o se está mencionando, está simplemente obligado a repetir el amén simplemente porque hay una presión implicada, no porque realmente está dispuesto a hacerlo. Le llamará la atención la palabra griega que utiliza el texto para hablar del simple oyente. La palabra griega literal es idiotez. Idiotez. Y sabemos, es una palabra que se utiliza en nuestro español. Y sabemos, obviamente, la connotación que está implicada allá. Es decir, obviamente estamos hablando de un desconocimiento implicado en aquella persona que es tratado de esa manera. Una mala capacidad para poder reaccionar afirmativamente o correctamente frente a una realidad específica. Pero también sabemos que es alguien que es expuesto a poder ser fácilmente manipulado, dejado llevar por lo que significa aquello que se está haciendo, llevando a cabo. Y tristemente vas a encontrar muchas personas, quizás fuiste parte de esas personas, que en momentos específicos sin entender absolutamente nada. Eso no pasó por tu entendimiento, solo pasó por tus emociones. Dijiste amén. Y quizás pasó que en algún momento fuiste de aquellas personas que habló en una lengua extraña y que eventualmente comunicó un mensaje que claramente no tenía interpretación y muchas personas respondieron a ti, amén. Eso no debe ser así. Y Dios, en su gracia, nos permite a nosotros poder comprender que claramente esto es algo que nosotros debemos vivir de una manera bíblica. Obviamente, puesto en tal desventaja, aquella persona que está sentada allá escuchando todo lo que está pasando, está incapacitada de poder, en su correcto entendimiento, responder a lo que se está mencionando. Hermanos, el amén tiene mucha trascendencia y vale mencionar el hecho de que de pronto deberíamos decirlo más de lo que lo decimos en nuestra iglesia.
Cuando pensamos en lo que es la realidad tanto de la adoración temprana de los judíos como lo que fue la realidad de la iglesia y sus cultos públicos, esta afirmación que así sea, era una aplicación verbal que tenía un sentido tremendamente profundo, tenía que ver con avalar una convicción en su propia vida de algo que había sido mencionado. Pero ese acuerdo verbal que nosotros deberíamos considerar mucho más cuando una verdad es proclamada, sabemos en este caso no podía hacerse de una manera correcta porque no se entendía lo que se estaba señalando. Vaya al versículo 17, por favor, en su Biblia. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Esto es muy interesante. Utilizas el don de lengua para dar gracias a Dios y Él dice, bueno, es decir, está bueno que des gracias, pero qué manera más egoísta de edificar. Es decir, ¿qué manera más inapropiada de pensar en cuál debería ser tu rol o tu participación dentro de la iglesia local? Si tú puedes dar gracias a Dios, claramente podrías hacerlo en la misma forma en como todo el resto podría comprender y aceptar tu gratitud. Y el punto de él sería, haces bien en dar gracias, solo bien para ti, porque nadie más es edificado con eso. La cuestión de fondo es, ¿quién finalmente recibe el beneficio? Cuando pensamos en la vida cristiana, nosotros necesitamos pensar constantemente en eso. ¿De quién se trata nuestra vida cristiana? Y cuando somos honestos con lo que la palabra del Señor nos indica, la vida cristiana se trata del otro, no se trata de mí. No se trata de lo que yo podría pensar que es mejor, de lo que yo creo que me conviene más. No se trata de la alabanza que a mí me gusta cantar más. No se trata de la manera en cómo me gustaría que fuese el culto público o las actividades que deberían hacerse. No se trata de la forma en cómo yo quisiera que las cosas se trataran. No se trata de la manera en cómo a mí me gustaría andar vestido. Se trata básicamente de la manera en cómo agrado al Señor pensando en edificar a mis hermanos. De eso se trata la vida cristiana. Usted aquí debería haber dicho... Y es porque así debería ser, es porque así es como Dios quisiera que fuese nuestro entendimiento de la verdad. Este sentido de básicamente pensar que ciertos dones son para promover la jactancia propia, para el beneficio propio o por el reconocimiento de otros, francamente no tiene sentido. Llegaste a ese punto, perdiste el sentido. Y eso es lo que francamente Pablo quería que los corintios no siguieran haciendo. Ahora bien, lo que va a hacer Pablo es no dar a entender que él no creía que ese don en ese momento no estaba vigente. Él sabía, francamente, que el don existía. Lo que quería mencionar es que lo estaban usando muy mal. Y la forma en cómo él demuestra que él sí estaba de acuerdo. Y con eso evitando la objeción de los corintios que podrían haberle dicho, mira, tú nos estás diciendo tantas cosas en contra del don de lenguas porque tú no crees en el don de lenguas. Pablo le dice, sí. Es decir, yo creo en el don de lenguas y no solo eso. Mira lo que dice versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo expresa personalmente que él poseía el don de lenguas. De hecho, ejercía el don de lenguas en mayor grado que lo ejercían los corintios. No necesariamente es porque lo hablaba más en el culto público, ya va a decir que no es así. Y recuerde también que los corintios lo usaban muy mal, por lo tanto tampoco todo lo que hacían los corintios se podía llamar el verdadero don de lenguas. Pero en cuanto a lo que significaba la proporción de su grado, en cuanto a lo que significaba la cantidad de enfoque correcto del don, por cierto, Pablo lo hacía mucho más. Y a partir de ese trasfondo que está mencionando allá, ese trasfondo que está describiendo allá, él deriva cuál es su evaluación objetiva del asunto. Cuando Pablo escribió el versículo 18, doy gracias a Dios, él nos ha desconectado de todo lo que ha sido ya mencionado, versículos 16 y 17. Es muy probable que está hablando de que él daba gracias a Dios igual que el resto en lenguas. Muy interesante. Pero agrega algo más, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, daba gracias a Dios en lenguas y además hablaba en lenguas. Es decir, la manera en cómo él expresaba las lenguas era claramente amplia. No limitaba sus mensajes, obviamente, a una realidad específica. Él llevaba adelante lo que significaba esta realidad. ¿Cuál era el uso frecuente que Pablo le daba al don de lenguas? Y bueno, podemos saber aquello.
Evidentemente tenía que ser en conexión directa con lo que significaba su ministerio público. Sabemos que Pablo tenía que ejercitar este don, porque sabemos Pablo ha sido convocado por Dios para ser un apóstol a los gentiles. Pablo está hablando con un montón de personas que hablan idiomas distintos, compartiéndoles la verdad de Dios en idiomas distintos. Y por cierto, la manera en cómo ejercía ese ministerio público tenía que implicar el don de lenguas. Por cierto, la palabra del Señor es tremendamente clara para decirnos que había señales de confirmación que acompañaban el ministerio de Pablo. Y tienes allá Romanos capítulo 15, tienes allá 2 Corintios capítulo 12, en donde claramente sabemos una de las señales de un apóstol era la posibilidad de hablar en lenguas. Por lo tanto, al escuchar a un extranjero hablar su propio idioma, sin nunca haberlo estudiado, tenía la oportunidad Pablo de poder comunicarle la verdad de Dios a través de las lenguas. Pablo encontró un lugar amplio, un espacio amplio, un lugar indispensable para lo que era el ejercicio de las lenguas. El apóstol usó ese don claramente, como sabemos a lo largo de la Escritura, de una manera extensa en lo que sería la lógica de su ministerio. Sin embargo, era muy diferente del hábito que tenían los corintios de exponer sus habilidades lingüísticas entre ellos para jactarse, para saber quién lo hacía mejor o quién hablaba más en el culto público, quién llamaba más la atención de otros, quién movía las fibras de los corazones de los demás de una manera más potente, quién era más atendido en lo que decía, aunque nadie sabía lo que decía. Y eso es muy interesante. En el versículo 19, note allá, se pone de manifiesto maneras conflictivas en el ministerio público de Pablo. Él dice, 5 palabras con mi entendimiento es lo que prefiero a 10.000 palabras en lengua desconocida. Y una respuesta superficial a estas dos proporciones dirían que la segunda es mucho mayor en cantidad que la primera. 10.000, por cierto, es mucho más que solo 5. Después de todo, ¿qué podrías decir tan solo con 5 palabras? Sin embargo, cuando pensamos en lo que está diciendo Pablo, lo opuesto es lo correcto. 5 palabras comprensibles superan con creces 10.000 palabras que no entiendo. Por lo tanto, la interpretación era el único medio por el cual era posible que el ejercicio del don de lenguas pudiese ser eficaz. En la opinión de Pablo, y allá él será tremendamente claro, había una razón de ser para actuar de la manera que estaba actuando y para marcar su propia convicción. Mira lo que dice el texto otra vez allá, si estás en el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, note para qué, para enseñar también a otros. Es que 5 palabras bien entendidas pueden ser suficientes para que alguien pueda crecer, aprender una verdad gloriosa, avanzar en lo que significa el ejercicio de su fe, que cualquier grupo de palabras, por más llamativas que éstas pudiesen sonar, que no están diciendo nada a mi entendimiento. Mis queridos, la diferencia entre las dos actitudes estaba básicamente fundamentada en cuáles son las metas que deseas. La meta de Pablo tenía que ver con enseñar a otros. Y cuando pensamos en lo que significa el ejercicio de una iglesia local, pensamos básicamente en eso. De hecho, la palabra ha establecido que los líderes de la iglesia están básicamente para ayudar al cuerpo de Cristo en la edificación mutua, para enseñarles a ellos para que puedan comprender las verdades de la palabra del Señor. El sentido de tener un culto público en donde lo que se va a estar diciendo no va a estar siendo entendido por las personas hace que el culto público no tenga sentido. Y Pablo está diciendo eso, note, en un contexto en donde el don de lenguas estaba vigente. ¿Cuánto más debería ser el entendimiento de aquello en nuestra propia realidad? En donde el énfasis por la enseñanza, el énfasis por poner lo más importante donde debe estar, tiene que tener un lugar de preeminencia, tiene que tener un lugar de trascendencia. Y lo más importante, lo entiendo así, porque Dios lo ha dicho así. Es la edificación de los demás. Y nada que no edifique debe ser parte de lo que debemos avalar dentro de la realidad del culto público. Nada que va a afectar de una manera antibíblica la realidad debería ser parte de lo que deberíamos aceptar dentro de la realidad de un culto público. Todo lo que tiene que ver con entendimiento,
que puede estar ligado y que no puedes desconectar de emociones, debería ser parte del culto público. Todo lo que sea necesario para que mi hermano pueda comprender la verdad de una manera entendible debería ser parte del culto público. El cuerpo de Cristo, cuando entiende esa realidad, puede disfrutar de algo que es precioso. Descarta esta idea de una anemia espiritual precisamente porque estamos desconectados de un alimento que está siendo interferido permanentemente con aquello que no debería ser parte de aquello. Y por otra parte estoy avanzando a pasos agigantados en contraste a lo que significa el crecimiento espiritual. Es porque más allá de estar interesados en sensaciones momentáneas que son pasajeras, que vienen y van, suben y bajan, estamos interesados en la gloriosa y bendita palabra de verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de avanzar en la comprensión de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de poder ser enseñados, Señor, por ti. Gracias por la obra del Espíritu Santo, Señor, guiándonos a la verdad. Y por la oportunidad gloriosa que tenemos de poder adosar nuestro entendimiento, de adosar, Señor, nuestras emociones a un sentir completo, Señor, en donde estamos pensando constantemente cómo el filtro de tu verdad tiene que ser lo preeminente, lo importante. El filtro de tu verdad tiene que ser lo que nos da la solidez para llevar adelante este ministerio de tu propia iglesia, Señor, de tu propio cuerpo, el cuerpo por el cual Cristo murió. Señor, líbranos de cualquier escena, cualquier situación en donde francamente nos desviamos de esa verdad y ayúdanos, Señor, a ser sensibles con aquello, para que francamente sea esa verdad la que prime en nuestra vida y podamos, Señor, aún como los corintios, Señor, y sabemos por tu gracia de que ello ha sucedido. Aprendieron después de haber escuchado las palabras de tu verdad, de haber sido exhortados con respecto a las palabras de tu verdad. Señor Dios amado, gracias por darnos la expectativa corintia en aquello. Y gracias, Señor, también por darnos a través de tu palabra esa vida que necesitamos, Señor, para movernos con certidumbre en este peregrinaje que has puesto, para que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo. Gracias, oh Dios, por ser quien eres, en el nombre de nuestro Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos agradecidos. Amén.